Este sermón, hermanos, lo he titulado De muerte a vida. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se llama el sermón? De muerte a vida. Y la epístola a los Efesios, bueno, voy a dar algún contexto, probablemente muchos ya lo saben, pero si usted no lo sabe, pues para que podamos todos tener contexto. La epístola a los Efesios es una epístola de las llamadas epístolas de la prisión, puesto que Pablo escribe esta epístola junto con otras tres desde la prisión, y la escribe a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades, hermanos, más importantes y bellas de la época, más importantes apenas por debajo de Roma, que era la capital del imperio romano. En Éfeso, bueno, aparte de haber muchas cosas arquitectónicas, había un camino de mármol y muchas otras maravillas. Una de las maravillas que había ahí era el templo dedicado a la diosa Diana. Este templo era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y medía 115 metros de largo aproximadamente por 55 metros de ancho. Era un templo enorme y en el cual se había hecho muchas figuras de arte. Algunas columnas estaban talladas con algunas figuras del emperador Alejandro Magno, decía que con un rayo, y muchas otras cuestiones artísticas. Este templo era por demás hermoso desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista artístico. Ahora, esta iglesia, Éfeso también era una ciudad portuaria, había mucho comercio que pasaba por esta ciudad, y por lo tanto el comercio hacía que esa ciudad fuera una ciudad próspera. Todos sus habitantes eran gente, o la mayoría de sus habitantes eran gente que tenía recursos económicos, buenos recursos económicos, y muchos de ellos los habían destinado a poner o a mejorar el templo de la diosa Diana. Y alrededor de toda esta idolatría hacia la diosa Diana, alrededor del culto a Diana, había muchas prácticas inmorales. Estaba la prostitución sagrada, que también podemos ver que pasaba en la ciudad de Corinto, y muchos otros aspectos inmorales alrededor de la diosa Diana. La diosa Diana que estaba aquí en este templo no era la diosa Diana que se veía como una mujer normal, no. Esta era una diosa, o la representación de este ídolo de la diosa Diana era una mujer con muchos pechos, como símbolo de la fertilidad. Entonces era una imagen totalmente, se puede decir, deformada de la imagen de una mujer. Era una imagen que se veía perversa. Si usted tiene oportunidad, busque la diosa Diana de Éfeso y usted va a ver lo grotesco y lo feo que era este ídolo. Ahora, así es como esta iglesia que está en Éfeso, que está rodeada de toda esta perversidad, es que el apóstol Pablo está escribiendo, y no hay que olvidarnos que está desde la prisión. El apóstol Pablo está dando una de las muestras de preocupación por la iglesia en Éfeso, pero aún más allá está dando una muestra de preocupación de que él ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo, lejos de estar preocupado por su condición, lejos de estar preocupado por la condición de la cárcel, de si comió ese día, si no comió ese día, de si va a vivir el día siguiente, él está preocupado por la iglesia, por sus hermanos en Cristo. Probablemente nosotros, en nuestra condición humana, primero, si estuviéramos en la situación del apóstol Pablo y no hemos nacido de nuevo, no hemos trabajado la nueva vida en Cristo, estaremos igual preocupados. A lo mejor yo estaría preocupado por mi familia, angustiado por qué va a pasar el día de mañana, angustiado por ver cómo voy a salir. Probablemente si me dieran la oportunidad de negar a Cristo, en mi humanidad yo hubiera negado a Cristo con tal de salir de esa prisión, porque no era una prisión bonita la de aquel entonces. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión a la iglesia en Éfeso, y les está diciendo en estos versículos. El versículo 10 es la culminación de los versículos que vamos a ver del capítulo 2, versículos 1 al 10, y el apóstol Pablo está señalando algunos aspectos. Primero está señalando la condición del ser humano sin Cristo. Es lo primero que señala el apóstol Pablo. Lo que sigue es la intervención sobrenatural de Dios
la cual por medio de Cristo ha cambiado la naturaleza del ser humano, ha cambiado la naturaleza de usted y ha cambiado la naturaleza mía. Y por último les está diciendo cuál es la nueva condición. Está hablando el apóstol Pablo de una transformación, de cómo está pasando, cómo hemos pasado en Cristo de muerte a vida. Esos son los puntos a grosso modo. Entonces lo primero con lo que empieza el apóstol Pablo es con la condición del ser humano. Y versículo 1, vamos a leer el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad? ¿Cuál es la condición principal, hermanos? Muertos. Muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿cómo es un muerto, hermano? ¿Cómo está muerto a los 3 días? ¿Se movió del lugar donde se quedó muerto? ¿Se puede mover por sí solo? No, ¿verdad? Si cae en un río, pues a donde lo lleve el río, donde se atore, ¿verdad? No tiene capacidad de ofrecer resistencia. Ahora, después de 3 días, ¿cómo cree que huele ese cuerpo? Cuando el Señor Jesucristo va a donde está Lázaro en la tumba, ¿cuántos días habían pasado? 4 días. ¿Y qué es lo primero que le dicen, hermano? Cuando le dicen muevan la piedra, ¿qué es lo primero que le dicen? Hace 4 días que ha muerto, ya debe oler, pero horrible. Así estábamos sin Cristo, así es la condición del ser humano sin Cristo. Ahora es maloliente a la percepción de Dios. Sin Cristo, hermano, nosotros somos seres despreciables delante de Dios por la condición de nuestro pecado. Esa es la persona que está sin Cristo delante de Dios. Es una persona que está muerta, una persona que está maloliente. Ahora, además de ser, le decía ahorita, como estamos muertos, esa condición influencia todo nuestro comportamiento, todo nuestro comportamiento. Si viene vemos a alguien que tiene una necesidad, somos insensibles a esa necesidad. Tarde o temprano somos insensibles. Nuestro corazón se va haciendo cada vez más y más insensibles a las demás personas. Yo he visto ahora, con todo este tema de la pandemia, he visto como muchas personas que están en contra de que, es cierto, está mal hacer reuniones, hacer fiestas, pero cuando personas salen infectadas de ahí y están sufriendo, lejos de mostrar compasión, muestran una burla. Está bien, la persona cometió una falta, está bien, la persona estuvo mal, pero no hay una compasión hacia esa persona que está sufriendo, probablemente conectada a un respirador. O cuántas personas hacen burla de los ladrones que son asesinados o que son linchados. Quizá nuestro sentido de justicia humano dice, pues qué bien, pero como creyentes deberíamos estar compadeciendo de que esa persona está muriendo y probablemente va a la eternidad sin Cristo, que probablemente va a tener secuelas muy graves, va a quedar paralítico, va a quedar ciego, va a quedar sin una capacidad que tenía. Andar en malos pasos, sí, pero ¿dónde está nuestra compasión hacia mejor entregarlo a la justicia o hacer otro tipo de actos? Preferimos verlo sangrar, preferimos verlo morir, preferimos verlo ser golpeado, y ya nuestro corazón está haciendo cada vez más y más y más indolente. Todas las personas lo comparten en las redes sociales y yo nunca he visto un comentario de ay pobrecito, siempre he visto comentarios qué bueno, para que se le quite. Ojalá que esto pasara con todos. Fíjate cómo hay una completa falta de sensibilidad. Versículo 2 nos dice algo más de la condición humana. Versículo 2 y 3 dice, hablando de nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, cuando una persona está sin Cristo, está siendo influenciado por el mundo. Lo que les decía ahorita, si un cuerpo cae en una corriente de agua, en un río, ese cuerpo no va a poder evitar ir contra la corriente. No va a poder, si se va a hundir, se va a hundir. Si la corriente es muy fuerte, lo va a arrastrar hasta donde él quiera. ¿Cuántas personas
no hemos visto que lamentablemente pierden la vida y se ahogaron en tal lugar y lo encuentran no sé cuántos kilómetros más adelante. Pasó hace algunos meses en el río Pesquería, una persona pierde la vida y lo encontraron como a 5 kilómetros del lugar donde esta persona fue arrastrada por una tromba de agua. Entonces esa persona, cuando estaba su cuerpo sin vida, ya no pudo ofrecer resistencia y fue arrastrado. Así es las corrientes de este mundo. ¿Cuántas veces no vemos que las personas son influenciadas por el mundo? Si sale una nueva corriente, una nueva moda, ahí están las personas. El buen fin, hermano, tan simple y tan sencillo. El buen fin, hay muchas ofertas que ni siquiera son ofertas, pero como la gente está tan acostumbrada al consumismo, a buscar llenar ese vacío con cosas materiales, va a comprar las cosas que sea. Tengo conocidos que compraron compró una tele, tengo un conocido que compró una tele en 63,000 pesos. Una televisión de 63,000 pesos, sí, a crédito, pero qué necesidad de comprar. Ahora, y yo le decía, hermano, no creo que yo me quedé callado. Yo le dije, ¿por qué compras eso? Porque está carísimo. ¿Qué necesidad tienes? Ya no tienes tele, te vendo la mía, más te la presto. No ocupo, te presto una para que... Pero no, o sea, él tiene una televisión, le quiere solamente una televisión más grande. Pero yo entiendo que esto es parte de que él quiere tener algo más de valor. No hay en qué gastar el dinero, no hay qué hacer con sus recursos. Así están las personas sin Cristo, están muertos. Son influenciados, digo, el Buen Fin, están las fiestas cuando son jóvenes, las fiestas, o cuando son más grandes, las fiestas, las borracheras, toda la corriente del mundo arrastra a tantos jóvenes que no tienen un lugar en que cimentar su corazón. Cuando venimos a Cristo es muy diferente porque estamos anclados en Cristo. Ahorita vamos a ver eso, pero estamos anclados en Cristo, nada nos puede mover. Pero ¿cuántas veces hemos visto que incluso la influencia del mundo está permeando dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos visto que las estrategias del mundo, las estrategias de mercadotecnia que se usan en el mundo para atraer a los jóvenes ahora quieren ser implementadas dentro de la iglesia? Y lejos de buscar seguir en esa corriente que Dios nos ha dado de traer gente por medio de la predicación de la palabra, por medio de Cristo, que la gente que está muerta en sus delitos y pecados venga a Cristo, parece que ahora queremos que se queden ahí, nada más que estén muertos aquí dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado que el mundo entre poco a poco en nuestro corazón y nos comience a influenciar nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra manera de hablar? Eso es una condición de alguien que está muerto, hermanos, en sus delitos y pecados. Si nosotros hemos sido salvos por Cristo, eso no debería estar pasando en nosotros. Eso no debería estar influenciando nuestra vida. Además de estar influenciados por el mundo, dice que estaban sirviendo a Satanás, o al príncipe de la potestad del aire, y estaban sirviendo a sus propios deseos. En el versículo 3 dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo esto, hermanos, no solamente va más allá de solamente esa famosa frase, es mi vida, déjame hacer lo que yo quiera con mi vida. Va más allá. Las personas que están siguiendo que están siguiendo la influencia de este mundo, están siguiendo lo que Satanás está dictando para el mundo, lo que Satanás está influenciando en el mundo, eso es lo que las personas están siguiendo. Cuando servimos a nuestros deseos, también formamos parte de servir a lo que Satanás está queriendo que hagamos. Porque nuestros pensamientos y nuestros deseos sin Cristo, lo único que están pensando es el pecado. Los hombres y las mujeres están pensando constantemente solamente en fornicar, en alcoholizarse, en maldecir y en tantas otras perversiones. Y solamente sin Cristo están sirviendo a esos deseos. Nosotros que estamos dentro de la iglesia, ¿cuántas veces no hemos cedido a los deseos de nuestra carne? Pero al menos en nosotros hay una lucha. Ellos, tal cual, así como llega el pensamiento, así buscan ejecutarlo. O al menos en nosotros debe haber una lucha. Todo eso lleva al fruto final del versículo 3. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
¿Cuántas veces como creyentes, hermanos, no hemos tomado esa actitud de como si nosotros fuéramos punto y aparte, no en el sentido de que Dios ya nos ha hecho sus hijos, sino en un sentido como elitista? Como si yo ya soy creyente, yo ya soy salvo, soy santo, todos los pecadores aléjense de mí. Yo ya no puedo estar cerca de ustedes. Ya no puedo juntarme con ustedes, ya no les puedo hablar. Y el apóstol Pablo aquí les está recordando, todos ustedes, los de la iglesia de Éfeso, y a nosotros, la iglesia de hoy en día, nos está recordando, todos nosotros estábamos muertos también en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que debería de suscitar en nosotros eso, hermano? Compasión. Compasión por esas almas que aún están presas de su propio pecado, que aún están muertas en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo escribe esto, no crean que nada más así, porque sí, el apóstol Pablo está escribiéndolo de una forma intencional para que la iglesia de Éfeso, si se habían olvidado, lo recuerden. Nosotros debemos de recordar eso, hermano. El Señor Jesucristo fue criticado muchas veces porque andaba donde estaban los pecadores, ¿verdad? El Señor Jesucristo no iba solamente a la sinagoga o a los lugares de culto y ahí estaba, no. El Señor Jesucristo fue criticado por andar con ellos. Pero ojo, hermano, andaba con ellos, pero no hacía lo que hacían ellos. Porque también ha surgido otra corriente donde dice, yo hago lo que hacen los pecadores para que ellos puedan sentirse más cerca del Evangelio. No, Jesucristo jamás hizo un acto que hacían las personas con las que Él estaba. Jesucristo estaba en medio de pecadores, pero estaba transformando sus vidas. Nosotros como cristianos deberíamos estar en medio de los pecadores en nuestro trabajo, en nuestros círculos de amigos, probablemente de amistades, en nuestros círculos en la escuela, y deberíamos estar afectando a cada una de las personas para que sean más como Cristo. Lo mismo hacia Cristo, no hacer lo que ellos hacen, sino hacer que ellos hagan lo que nosotros hacemos. Que ellos vengan hacia nosotros para que vayan, los podamos guiar a Cristo. Ahora, la condición del hombre, hermano, no es una condición involuntaria. Todas las personas que están muertas sin Cristo están en ese lugar de rebeldía contra Dios y están muertos contra Dios por su propia voluntad. El hombre sin Dios, lo único que siente hacia Dios es aborrecimiento. ¿Cuántas veces mucha gente incluso aparenta amar a Dios, verdad? Dice, no, yo respeto que Dios, y están en una iglesia y salen de la iglesia y se comportan diferente, o cuando están enfrente de una iglesia se quitan el sombrero, ¿verdad? Como si eso les diera alguna especie de rango de bondad delante de Dios. Y quizá cuando sean juzgados dicen, fulanito, tú ibas a ir al infierno, pero como siempre te quitabas el sombrero frente a la iglesia, pero como siempre dejabas de decir maldiciones en frente de tus amigos que saben que eres cristianos, bueno, por eso nomás te vas a quedar aquí en el patio. No vas a entrar al reino, pero te vas a quedar en el patio. No, ¿verdad? Dios es tajante y Dios dice, sin Cristo nadie puede entrar al reino de los cielos. Entonces estas personas aborrecen a Dios. San Juan capítulo 3 versículos 18 y 19, vamos a ir, hermanos. San Juan capítulo 3 versículos 18 y 19. Es un versículo muy claro, muy gráfico. ¿Lo tiene, hermanos? San Juan Amén. capítulo 3 versículos 18 y 19 dice, el que en él cree, es decir, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado o ya está muerto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, no quisieron, no sintieron nada de simpatía, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y va a seguir muerto en sus delitos y pecados por voluntad propia, porque él no va a querer venir a Cristo, hermanos. Mucha gente dice, es que los cristianos son aburridos, es que yo no voy a poder hacer esto o esto otro. Cuando nosotros somos salvos, nuestros afectos cambian completamente. Somos nuevas criaturas. Entonces no trate de
si dice, es que escucha música bien aburrida, no trate de convencerlos con la música, hermano. Porque la música no los va a mantener dentro de la congregación. Trate de convencerlos con la palabra, con lo que Cristo ha hecho en usted. Si dices que son muy aburridos, es que no se juntan, no trate de decir, no, mira, sí hacemos convivencias y sí platicamos muy a gusto, hasta nos sabemos chistes y mira, te cuento uno de los cristianos. No trate de convencerlo así, convénzalo con la palabra, con decirle, mira, no sé si soy aburrido o si no soy aburrido, no sé si somos aburridos o si no somos aburridos. Yo solamente que tengo un gozo cuando yo tengo una adversidad. Yo solamente sé que tengo paz cuando hay una tormenta alrededor mío. Yo solamente sé que si el día de mañana yo me muero, yo voy directo al cielo. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Es que no hay ninguna obra que me haya dado derecho a eso, sino solamente porque Cristo me salvó. Amén. Y usted le puede preguntar bien fácil, evangelizarle, decirle, si tú te mueres mañana, ¿dónde vas a ir? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Estás seguro que vas a ir al infierno? ¿Estás seguro que no hay vida después de la muerte? Si no hay vida después de la muerte, pues bueno, no te perdiste de nada, pero si sí, cuidado de ti, cuídate. Mira, hermano, la condición del hombre, hermano, sin Cristo es como el templo de la diosa Diana que le decía ahorita. Es un hermoso el exterior, precioso, culturalmente, artísticamente hablando. Tener alrededor de 127 columnas, columnas talladas. Probablemente había muchas pinturas, pero en su interior estaba la perversión más grande, ¿verdad? El ídolo de la diosa Diana. Así estamos muchas veces sin Cristo. Por fuera aparentamos mucha bondad, por fuera aparentamos ser personas muy pulcras, podemos aparentar ser las mejores personas del mundo, pero por dentro estamos podridos. ¿Cuál fue el juicio principal que Jesús hizo contra los fariseos? Les dijo que eran ¿qué? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Un sepulcro que solamente aparentaba estar bonito, pero en su dentro había muerte. Así es la persona sin Cristo. Puede aparentarse la mejor persona del mundo, puede hacer todas las donaciones que quiera, puede ser tan amable como le sea posible con sus vecinos, con sus amigos, pero sin Cristo está muerto. Esa es la condición del ser humano. Y si estás en esta noche escuchando este mensaje y no estás en Cristo aún, puedes tener toda tu vida en la iglesia y no estar en Cristo, tu condición es de que estás muerto. Esa es tu condición sin Cristo. ¿Cuál es la intervención sobrenatural de Dios? Versículos 4 y 5 de Efesios, hermano, de capítulo 2. Dice, pero Dios, ahí yo me imagino a Dios interviniendo como el máximo héroe, como el máximo protagonista. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, y este versículo nos debería de llenar de gozo a nosotros que hemos sido creyentes, a nosotros que hemos sido salvos. Nos debería de llenar de alegría saber que Dios vino un día a nuestra vida, diciendo porque Él es rico en misericordia, diciendo porque Él en su bondad no encontraba la grabadora, se movió la hoja. Siendo que Cristo en su bondad nos ha hecho libres del pecado, nos ha pasado de muerte a vida. Cristo tuvo que intervenir, hermano, como en todas las películas de acción. Siempre vemos que está un momento de crisis, ¿verdad? Un momento en donde está un problema muy, muy grave, ¿verdad? Y llega el héroe, justo en el último momento, llega y salva el día. Bueno, pero Dios como el supremo héroe, porque no solamente libró una situación, ha librado nuestra vida completa. Y no solamente nos libró una vez, ahora nos tiene el hueco de su mano. Cuando estábamos muertos, hermano, cuando no teníamos ni la más mínima intención de ir hacia Él, Dios vino y un mensaje vino y nos habló a nuestro corazón y dio un golpe tan certero que no tuvimos otra opción que ir de rodillas delante del Señor y humillarnos delante de Dios. Ahí es donde está la intervención sobrenatural de Dios. ¿Por qué sobrenatural, hermano? Porque la condición natural es, ¿cuál es? Vivimos, bueno, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Esa es la condición natural. Desde bebés hasta ancianos, la condición, el destino final es morir. Pero Dios intervino de una manera sobrenatural porque ya estábamos muertos.
espiritualmente hablando. Estábamos muertos y Cristo viene y nos da vida. Ahora estamos vivos en Cristo. Y ahora es al revés, nuestra condición es en ascenso. Ahorita lo vamos a ver en el último punto. Entonces, gracias a Dios que intervino, gracias a Dios que es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Hermano, porque si Dios no fuera grande en misericordia, el Señor nos hubiera consumido. Decían los primeros versículos que éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba destinada para nosotros. La ira que Jesús sufrió en la cruz del Calvario estaba destinada para nosotros. Sufrir todo el peso de la ira de Dios, todo el castigo de Dios sobre nuestra humanidad. Ese era nuestro destino. Pero gracias a Dios que fue rico en misericordia, que fue grande en misericordia y que lo es hasta el día de hoy, es que podemos permanecer en Él. Es que hemos sido salvos. Como dice el versículo de San Juan 3:16, dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera nos comportamos, porque de tal manera decidimos voluntariamente ser buenas personas. No, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué teníamos sin Cristo antes, hermano? Teníamos la muerte eterna. Teníamos el infierno como nuestro siguiente hogar. Un lugar donde se escucha todo el día el lloro y el crujir de dientes y no hay un momento de descanso. Ese era nuestro destino, pero por Cristo, gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ahora nosotros tenemos vida eterna. A pesar de nuestra condición de estar muertos, podridos, despreciables, que fue Dios es justo lo que dice la palabra de Dios, lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. A pesar de estar en esa condición, Él nos dio vida. Segunda de Corintios 4:16, no lo busque, dice el apóstol Pablo, antes, aunque nuestro hombre exterior, esta carne, hermano, este cuerpo, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestros hermanos que tienen más tiempo en Cristo, yo estoy seguro que no sienten el mismo gozo que sentían cuando iniciaron. Si han permanecido, ahora sienten más gozo. Y cada día de nuestra vida, hermanos, pareciera que es triste, ¿verdad?, acercarnos a la muerte. Pero cuando estamos en Cristo y entendemos cuál es nuestro destino, hermano, cada día que falta para encontrarnos con el Señor Jesucristo es un gozo en nuestro corazón. Si hay tristeza, ciertamente, para las personas que se quedan aquí. Si hay tristeza cuando un ser querido parte hacia el cielo. Si hay tristeza porque no le vamos a ver más aquí. Pero hay gozo en nuestro corazón de saber que hay una esperanza de vida eterna en el cielo. Todos nosotros nos vamos renovando día a día. Nuestro crecimiento debe de ser notorio en nuestra vida. Debe haber un crecimiento paulatino en cada uno de nosotros, de tal forma que no seamos la misma persona que vino Cristo hace no sé cuántos años, hace 20 años, hace 10 años, hace 2 años. Debe haber un crecimiento y nuestro interior se va renovando cada día. Yo cada vez que aprendo más de la palabra del Señor, yo me siento más gozoso, me siento más esperanzado, me siento con mayor tranquilidad de saber que no me importa de qué forma muera, hermano, porque yo sé que tengo una morada celestial. Ahora, mi exterior sí se va desgastando. Hasta hace algunos días comencé a descubrir que tengo una lesión en mi rodilla y, hermano, eso a los 20 años, ¿quién tiene ese tipo de dolores? Pero ya crucé los 30, estoy en los 32 años y ya comencé a sentir todos los dolores de la edad. Yo que decía, no, hombre, cuando yo llegué a eso. O que tenía amigos más grandes que decían, no, hombre, es que tú ya estás viejillo. Ahora que yo estoy aquí en los 32, digo, ay, no, pues todavía me siento chavo, pero mi cuerpo ya empieza a renegar un poco. Entonces nuestro exterior se está desgastando, mi exterior se está desgastando, pero mi espíritu está renovado. Mi espíritu cada vez se siente más vivo y más entusiasmado con la idea de que un día voy a ver a mi Salvador, de que un día voy a ver a mi Redentor cara a cara. ¿Cuál es la nueva condición, hermanos? Versículos 7 al 10.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es la nueva condición, hermanos? Antes teníamos muerte, antes teníamos un lugar de tormento eterno esperándonos. Y ahora fíjense qué hermoso, versículo 6, hermano, me faltó la última parte del versículo 6. Ahora, después de que nos ha resucitado juntamente con Cristo, ahora nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Ahora, hermano, este versículo, este verbo sentar, no es de que nos vamos a sentar algún día. Hoy en forma espiritual estamos sentados con Cristo. Es decir, estamos en la misma, no en el mismo rango en la cuestión de que Dios sigue siendo Señor, de que Cristo sigue siendo Señor, pero ahora nosotros estamos ahí como cercanos, hermano. Estamos ahí cercanos a la diestra, bueno, no a la diestra del Padre, pero estamos cercanos hacia Cristo. Nos podemos acercar con la misma confianza que Cristo va hacia el Padre. Se fija cómo pasamos a ser completamente enemigos, ahora somos sus hijos, no solamente sus amigos. Porque mire, hermano, yo puedo hacer muchas cosas por mis amigos, pero no voy a hacer lo mismo que haría por mi hija. Y los que tienen hijos, yo estoy seguro que tienen amigos y harían muchas cosas por sus amigos, pero no harían lo mismo que harían por alguno de sus hijos. Y el amor que sentimos por nuestras amistades no es el mismo amor que sentimos por nuestros hijos, ¿verdad? Ese amor es al que ahora tenemos acceso gracias a Cristo. Esa es nuestra nueva condición. Ahora estamos vivos, hermano. Ahora tenemos olor a Cristo. Ya no somos malolientes por nuestra condición muerta. Ahora tenemos olor a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios 2, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 2, 14 y 15 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, por medio de nosotros, hermano. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El pastor Rodolfo ya explicaba este versículo. Para mí fue muy ilustrativo, yo no lo entendía, y hasta entonces lo entendí, que era un olor a muerte y que era un olor a vida. O sea, el mismo olor para algunas personas es para muerte y otras para vida. El pastor Rodolfo ya lo explicó, ¿verdad? Que cuando venían de la batalla, todos los que habían ganado, las rosas que ponían ahí para desfilar, pues era olor a vida, ¿verdad? De triunfo. Pero los que venían prisioneros, ese mismo olor de las rosas que ponían ahí era un olor de muerte, habían sido derrotados, ¿verdad? Eso es lo que explicó el pastor. Pero el olor a Cristo, hermano, ahora cuando vamos delante de Dios, ¿por qué nuestras oraciones son aceptas? ¿Por qué el Padre escucha nuestras oraciones? Por Cristo, hermano. No por lo que hacemos, no porque yo predique. Ya por eso Dios dice: a ver, tengo dos peticiones. David no predica, Eliud sí predica. Déjame atiendo primero la petición de Eliud, porque como Eliud sí predica y David no, entonces no es por eso. Aunque probablemente yo sea más favorito de Dios que David, ¿verdad? Pero no se crean, hermano. Es juego, no es broma, David, no te creas, te quiere igual Dios. Entonces, no es por lo que hagamos para el Señor, es simplemente porque estamos en Cristo. Ese es el olor que Dios percibe cuando nosotros elevamos nuestra oración, cuando elevamos nuestra alabanza. No es un canto muy bonito. Conozco a un hermano que cuando pasaba decía: hermano, yo sé que canto bien feo, no me lo tienen que recordar, pero yo voy a cantar al Señor, porque si los cuervos le cantan, ¿por qué yo no le voy a cantar? Y cantaba a destiempo, hermano, cantaba desentonado, se le olvidaba la letra, pero él lo hacía para el Señor. Y esa alabanza, yo estoy seguro que llegaba delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué llegaba? No era por la forma en que ejecutaba, sino porque él estaba en Cristo y él lo estaba ofreciendo como un olor
fragante. Cuando Dios nos ve a Cristo a través de nosotros. Ahora lo veíamos en el pasaje anterior, por medio de nosotros es que se manifiesta el olor de su conocimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos dando ese olor? Y no me refiero a un olor de perfume. ¿Cuántas personas se están dando cuenta? Cuando hay un mal olor, todo el mundo sabe, ¿verdad? Cuando vamos pasando en la carretera, dice, creo que por aquí hay aguas negras. O por aquí debe haber una granja de vacas. Por aquí atropellaron un zorrillo, ¿verdad? Son los diálogos de la carretera. Quien ha viajado en carretera, sabe de qué estoy hablando. O por aquí qué rico huele a puro pino. ¿Sí? El olor no es necesario verlo, pero con el olor nos damos cuenta. A eso se refiere. ¿Cuántos de nosotros, las personas que están a nuestro alrededor, se han dado cuenta de que nosotros olemos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros a nuestro alrededor la gente luego se da cuenta? Tú eres cristiano, ¿verdad? O dicen, ¿a poco eres cristiano? Muy diferente, ¿verdad? Cuando hay una expresión de sorpresa, creo que deja mucho que desear nuestra actitud frente a ellos, porque está insinuando que las personas no ven algo diferente, que no estamos oliendo a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos oler más a Cristo? Por medio de su palabra. ¿Cómo diferenciaron, hermanos, a Pedro? Cuando Pedro negó a Cristo, ¿cómo lo diferenciaron? ¿Qué le dijo? Hasta hablas como ellos. Y Pedro no tuvo de otra más que maldecir, porque era la única forma en que él podía verse diferente. Nosotros estamos viéndonos diferentes, estamos esparciendo el olor a Cristo. Esa es nuestra nueva condición, hermano. Esta es nuestra nueva tarea. Si estamos vivos, debemos de oler a vivo, debemos de oler a Cristo. No solamente cuando vamos delante de Dios en oración, no solamente cuando le ofrecemos alabanza, sino en cada una de las cosas que hacemos. Cada persona que está alrededor nuestro, que está muerta en sus delitos y pecados, debe saber que en nosotros hay un olor diferente. No hay un olor a muerte en nosotros, que hay un olor a Cristo. En Cristo, hermano, ahora tenemos un lugar de honor. Lo veíamos, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y el versículo 7, mire, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo el versículo 7 es que como personas vivas Dios nos puede poner de ejemplo, pero no nos puede poner de ejemplo para que Dios no va a decir, hermano, no, yo me acuerdo que, o no sé, mira Spurgeon, fíjate, aquí está Eliud, no, Eliud predicaba, no, tus sermones no, como predicaba Eliud, no, hombre, si hubiera visto, no, eso no lo va a hacer. Y Spurgeon, hermano, que fue el príncipe de los predicadores, si usted ha leído un sermón de él, sabe de lo que estoy hablando. Spurgeon fue un hombre muy usado por Dios. Entonces, Dios no nos va a poner como ejemplos de lo que hayamos hecho por Dios, sino nos va a poner ejemplos de la increíble riqueza de la gracia. Lo que va a decir es que, mira, Eliud, cómo era un mentiroso, cómo era un orgulloso, cómo era un depravado, cómo estaba perdido en sus delitos y pecados, cómo era un alcohólico, cómo era un drogadicto, cómo era lo peor de lo peor, cómo nadie daba un peso por él, cómo ese mismo Eliud, cómo Dios lo transformó y ahora está sirviéndome y ahora está aquí en mi reino, en el futuro. Cómo es que ese mismo hombre, ese es el testimonio que se va a dar, ese es el testimonio que va a dar, que Dios va a dar de nosotros hacia las demás personas, o que Dios nos puede poner de ejemplo. Que ¿Cómo es? ¿Por qué, hermano? Porque la gloria es para Dios. Entonces, si la gloria es para Dios, en lo que se tiene que centrar nuestro testimonio es en la riqueza de la gracia de Dios que tuvo para con nosotros y la bondad que tuvo para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hermano, en el contexto que crecimos, o sea, probablemente ya estuviéramos muertos? Mi colonia, hermano, en la que yo crecí, no es una colonia muy segura que digamos, y no es una colonia en la cual el pandillerismo está a la orden del día. Probablemente yo estaría con alguna pandilla, o ya me hubiera muerto en alguna pelea, o por alguna sobredosis de droga, pero Dios me guardó. Gracias a Dios por mis padres, y gracias a Dios porque Él me guardó de andar en malos pasos. Pero tengo muchos compañeros, hermano, que hoy en día o están muertos
o están en la cárcel, o están postrados en cama porque sufrieron un accidente muy grave, y tuvieron muerte cerebral. ¿Cuántos de nosotros sin Cristo estaremos en condiciones semejantes? Ahora, esta nueva condición es un regalo de Dios. Esta nueva condición es el regalo que Cristo nos ha dado, no es por mérito de nosotros. Somos hechura suya, hermano, hechura nueva en Cristo. Mire, hermano, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, ¿verdad? No puede ser que yo diga que yo tengo a Cristo y yo me siga comportando como andaba antes. El apóstol Pablo lo veíamos al principio. El apóstol Pablo marca para los de la iglesia de Éfeso, marca un antes y un después de Cristo. La vida de todo creyente tiene que tener un parteaguas, un antes y un después de Cristo. ¿Vamos a caer? Sí, probablemente caigamos. ¿Vamos a tener fallas? Sí, vamos a tener fallas, pero no podemos permanecer en esas fallas. La nueva condición, hermano, de ser vivos y ser creados en Dios, así como toda cosa que es creada tenemos una función. Hemos sido creados para buenas obras. No crea que Dios le salvó, hermano, solamente para que venga aquí a congregarse. Es bueno que se congregue, es bueno que cante, es bueno que escuche la palabra de Dios, es bueno que lea la palabra de Dios, es bueno que ore, pero aún más allá tiene que hacer buenas obras para con su prójimo, para con su hermano. ¿Cuántas veces hay hermanos en necesidad de nuestra misma congregación? Y decimos, no tenemos dinero, pero ¿qué tal en Netflix? 3 meses por adelantado. Y con el dinero Netflix a lo mejor se completa una despensa. No sé cuánto cuesta una despensa, pero no sé, me imagino que 160 pesos sí son suficientes para que alguien coma un día. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en nuestro propio mundo que no estamos cumpliendo la función para la cual hemos sido llamados a vidas, para hacer buenas obras. En la física hay un principio que se le llama el principio de la causalidad. Me recordaba, si mal no me equivoco, en el sermón del domingo, el pastor hablaba acerca del Big Bang, ¿sí? Habló acerca del Big Bang, cómo las cosas fueron creadas. Bueno, en la física hay un principio que se llama el principio de la causalidad. Quiere decir que todas las cosas que tienen, aparte de que tienen un inicio, tienen un propósito. ¿Sí? Tienen una causa por la cual fueron creadas y tienen una causa origen. Y ellos dicen, todo tiene un origen excepto el origen en sí. Fíjense cuánta ceguera tienen, ¿verdad? Porque a nosotros, ¿a quién le llamamos el origen de nosotros? ¿Quién es el origen de nosotros? Es Dios. Pero ellos no quieren decir que es Dios, ellos nomás dicen, hay un origen. Bueno, pero ellos se coinciden en que todas las cosas que han sido creadas tienen una causa. Tienen un motivo de ser. Nosotros tenemos un motivo de ser, hermano. La pregunta es, ¿estamos viviendo? ¿Estamos dando señales de vida, más bien? ¿Estamos dando señales de vida, hermano? ¿O la gente a nuestro alrededor sigue pensando que somos como ellos? Si tu condición es que estás aún muerto, si no estás en Cristo, Dios puede hacerte nuevo. Dios puede quitar todo ese pecado que te asedia. Dios puede quitarlo. No importa cuán bajo hayas caído, porque ya lo vimos. Lo importante es la gracia y la misericordia que Dios muestra. Ya vimos que ante Dios, sin Cristo nos ve exactamente iguales, y en Cristo nos ve a todos iguales. Todos sin Cristo somos pecadores. No importa qué tan bajo has caído, Dios puede hacerte nuevo. Si usted ya está en Cristo, hermano, usted puede y debe ser renovado por Él constantemente. Debe haber una renovación completa. Y las personas a nuestro alrededor tienen que ver un crecimiento. Las personas a nuestro alrededor tienen que ver que hay algo diferente en nosotros, que hay vida en nosotros. Si aún no estás en Cristo, hoy puedes pasar de muerte a vida. Si ya estás en Cristo, debes manifestar obras de vida. ¿Cuál es la condición de nuestra alma, hermanos?
¿Qué es lo que nos está influenciando? ¿Qué es lo que nos está llevando? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Qué está influenciando nuestros pensamientos? ¿Qué está influenciando nuestras acciones, nuestras palabras? ¿Es Cristo y su palabra? ¿O es la corriente de este mundo? ¿Es la oración y la palabra de Dios la que está moldeando nuestra vida? ¿O es el mundo el que está moldeando nuestra vida? Hermanos, si hemos pasado de muerte a vida, debemos de dar señales. Y si aún estás muerto, pero quieres esta vida, esta es tu oportunidad. No puedes desperdiciar esta oportunidad. Dios habla muchas veces, en ocasiones, pero en ocasiones habla una sola vez. En la Biblia hay una historia que dice una persona que juntó tesoros, ¿verdad?, para sí, y le dice a su alma: alma, regocíjate y gózate en todo lo que has obtenido. Y lo que le dijeron fue: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Si estás muerto, este es tu momento para que aceptes a Cristo. Y si estamos vivos y no hemos manifestado que estamos vivos, es el momento de ir delante de Dios y pedirle perdón por no estar manifestando vida a los demás. Vamos a orar. Señor, gracias te doy porque tú eres bueno. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh Señor, si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha pasado de muerte a vida, Señor, trae convicción a su corazón y que él pueda pedir perdón de todos sus pecados y que pueda aceptarte, Señor, y seguirte, y que tú puedas transformar su vida y que tú puedas manifestarte en él, y que tú le des la fortaleza y que tú le des la sabiduría para entender y para saber, Señor, que tú le des la claridad en su mente para saber que sin ti está muerto, que sin ti hay un destino eterno de sufrimiento, que sin ti no hay esperanza y no hay salida. Señor, obra, Señor, en cada corazón. Obra, Señor, también si hemos estado, Señor, en la iglesia por mucho tiempo y quizá hemos venido a tus pies, pero no hemos dado manifestaciones de vida, Señor. Nos hemos permanecido inmóviles y hay gente a nuestro alrededor que necesita conocer tu mensaje y no hemos hecho nuestra parte de la gran comisión. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para poder, Señor, arrepentirnos, Señor, ya sea de nuestro pecado y pasar de muerte a vida, Señor, o nuestra vida, Señor, porque no hemos manifestado y no hemos dado señales de estar vivos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.